Oh, gloria a Dios. Bueno, pues ya estamos, a ver, aleluya, para compartir el tema que vamos a enseñar en esta mañana, aleluya, acerca de el sacrificio de Cristo. Dios, en este día espero ser de bendición a todos, aleluya, y que el nombre de Dios sea glorificado. Gloria al Señor. Aleluya. Como les hemos dicho, hermano, después tendremos una tandada de preguntas con el coloquio y espero ser de bendición, ¿vale? Y creo que va a ser un tema muy especial para este día, ya que hoy viernes es Semana Santa, hermano, y como no, predicar del sacrificio de Cristo, todo lo que hizo Cristo por nosotros, ya que Cristo es el sustituto de toda la humanidad. Amén. Por tanto, tenemos que decir que es una mañana de bendición. Más o menos, Cristo fue crucificado más o menos en abril, el día de la Pascua, ¿vale? Día de la Pascua. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir en este día, hermanos, que vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Porque a veces la gente se goza más en el nacimiento que en el sacrificio, aunque todo fue completo, ¿vale? Pero parece como que celebran más el día del nacimiento de Cristo, que es verdad que no nació el 24 de diciembre, el 25, sino que más o menos fue en septiembre cuando nació Jesús. Pero que el sacrificio de Cristo fue en abril, ¿verdad? El día de la Pascua. Y vamos a hablar, hermano, acerca de este tema tan hermoso, que va a ser de mucha bendición. Hablar del sacrificio de Cristo, vamos a hablar del Getsemaní y del sacrificio de Cristo, y tocaremos un panorama de las 7 palabras de la cruz. Amén, gloria al Señor, esperando ser de bendición en el nombre de Jesús. Y vamos a arrancar, hermano, de este texto tan maravilloso, que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Vamos a arrancar desde este texto. Él fue ofrecido o muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. La pregunta sería, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Jesús, el Verbo eterno, se hizo hombre? Y aquel Verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Habéis oído bien? Amén. Y aquel Verbo, el que está hablando, hermano, en Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aleluya. Y ese Verbo, que hablando de la preexistencia, coexistencia, autoexistencia del Verbo, ahora en el versículo 1:14 dice: y aquel Verbo que era eterno y que estaba con Dios y era Dios mismo, aleluya, se nos manifestó, aleluya, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, gloria al Señor. Por tanto, vamos a ver, hermano, por qué Cristo o por qué el Verbo se hizo hombre. El primero, hermano, voy a dar un panorama para todas las facetas que hay, por qué, aleluya, la segunda persona de la Trinidad, aleluya, tomó condición humana, aleluya. Y podemos decir, hermano, gloria al Señor, primeramente es para revelarnos a Dios, ya que dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, dentro del Padre, en la misma esencia del Padre, aleluya, dentro del Padre, ¿habéis oído bien? Versículo 1:18 dice, y aquel Verbo, el Verbo que era preexistente, coexistente, ausistente, dice, y se hizo hombre, se hizo carne. Dice claramente en el 1:18, aleluya, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha dado a mostrar, que está dentro del Padre. Aleluya. Es la expresión de su propio corazón, la expresión desde su propio ser que se expresa por el Hijo. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir que Jesús
o sea, la segunda persona de la Trinidad, la primera causa era para revelarnos a Dios, a la humanidad, ya que en el Antiguo Testamento la revelación era progresiva, mientras que ahora en el Nuevo, a través de Cristo, la revelación es total. Segundo, hermano, para proveer ejemplo para nuestras vidas. Aleluya. Y vimos su gloria, hermano, ¿ves? El ejemplo a seguir, hermano. Tenemos también, hermano, tercero, para proveer sacrificio por el pecado, ya que la demanda, hermano, gloria al Señor, de la caída del hombre, presentaba un sacrificio que ya lo tenemos, hermano, en aquellos dos animales muertos y vestidos, hermano, Adán y Eva, a causa de ese sacrificio. Ya nos estaban enseñando, hermano, para proveer un sacrificio por el pecado, y eso lo podemos leer, hermano, en Hebreos 9:26. Cuarto, hermano, para cumplir el pacto davídico. Amén. Gloria al Señor. Será tu reinado eterno. Quinto, hermano, para destruir las obras del diablo. Eso lo podemos ver en 1 Juan 3:8. Aleluya. Sexto, para poder ser sumo sacerdote compasivo, necesitábamos tal sumo sacerdote, aleluya, conforme a nuestra semejanza, que fuera tentado en todo, pero sin pecado. Aleluya. Séptimo, para poder ser juez competente, nos dice la Biblia también, hermano, Aleluya. Y aparte, hermano, de ser competente juez, es para ser el único mediador entre Dios y los hombres, y eso lo podemos leer en 1 de Timoteo 2:5. Amén, gloria al Señor. Décimo, para cumplir el propósito original de Dios de que el hombre gobernaría la creación. Gloria al Señor, eso lo podemos leer en Hebreos 2:8. Más, hermano, gloria al Señor. Para cumplir el pacto abrahámico, cuando dice: de tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén, gloria al Señor. 12. Para cumplir el propósito eterno de la redención, escúchenme, Juan de Dios, y compartir la gloria con la Trinidad, para que Dios sea todo en todos. Cuando ese texto tan difícil, que muchos piensan que es muy difícil, cuando dice originalmente: porque todo fue sujetado bajo el Hijo excepto Él, hermano. Aleluya. Y tenemos que decir, hermano, que el Hijo al último se entregará al Padre, para que sea todo en todos. Quiere decir que será una gloria compartida, aleluya, entre las tres personas de la Trinidad, para que sea Dios en todo y por todos, porque anteriormente agradó a Dios que en él habitase toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir en este día, hermano, gloria al Señor, que hay 12 causas por las cuales Jesús se hizo hombre. Gloria al Señor. Hemos dicho, hermano, que Él fue muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones, hermano. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir, hermano, en este día, y vamos a hablar sobre la parte que más me encanta, hermano, porque Cristo vino aquí para experimentar a la vida de los humanos, se hizo hombre. Quiere decir, hermano, que la segunda persona de la Trinidad, como dice Filipenses capítulo 2, asumió una naturaleza humana. Y tenemos que decir del capítulo 2 del Kenosis, hermano, o Kenons, donde dice la Biblia: en todos haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo forma de Dios, la forma es lo más grande, morpem, manto de gloria, adoración celestial, posición gloriosa, estando o siendo forma de Dios. La palabra siendo significa la eternidad del Hijo. Siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando Él descendió, hermano, no tuvo por grandeza aferrarse a su forma de Dios. Se despojó, dando forma de siervo. Quiere decir lo más grande, lo más glorioso, lo más sublime, forma de Dios, morpe, manto.
Aleluya. Pero dice que se humilló tomando forma de siervo. Quiere decir, hermano, que teniendo el manto de gloria, teniendo la posición gloriosa, desciende a la vida de los humanos y se humilla para ser siervo. Lo más grande forma de Dios, lo más humillante forma de siervo. Quiere decir, deja el manto de la adoración gloriosa para tomar un mandil de esclavo, de tal manera que lava los pies de sus discípulos. Aleluya. Y estando en condición de hombre, porque como Dios no se puede humillar para ser siervo, pero sí como hombre, al asumir una naturaleza humana, se humilla hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Ahí está, hermano, la humillación, la obediencia. Aleluya. El que mandaba ahora obedece, se humilla hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. Por tanto, tenemos que decir en esta buena mañana, hermano, que la humillación de Cristo no fue ser hombre. Porque si la humillación de Cristo sería ser hombre, en el cielo también Jesús es hombre ahora, estaría humillado, pero no es así, pues dice la Biblia que es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho un poquito menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria. Por tanto, Jesús es la corona de todos los hombres. Aleluya. Él es el primogénito de toda la creación, pero no es primogénito por ser el primer ser creado, sino por preeminencia y supremacía. Ha tomado el control, hermano, siendo el postrer Adán, mientras que en el primer Adán, todo como cabeza federal, toda la humanidad está caída. En el postrer Adán, aleluya, toda la humanidad que cree en él, porque él es cabeza federal de la nueva creación. Aleluya. En Jesús hay una nueva creación, ya que dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, tenemos que decir, hermano, gloria al Señor, que ahí está la humillación de Cristo, la condición de ser hombre y la humillación de ser siervo. Por tanto, tenemos que decir en esta buena mañana, hermano, que vino Cristo a la experiencia de todos los hombres. Por primera vez, como dicen grandes teólogos, hemos visto a Dios hablando en garganta humana, abrazándonos con abrazo humano a través de su humanidad, llorar con lágrimas de hombre y sentir, hermano, todas las experiencias humanas que el hombre puede experimentar excepto en el pecado. Cristo no sintió el pecado, porque el pecado es un defecto, pero sí vino a experimentar tus debilidades, tus tentaciones, la obediencia y el sacrificio. Y vamos a entrar, hermano, gloria al Señor, a decir, hermano, gloria al Señor Jesús, no tenía concupiscencia, hermano, deseo desordenado. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir en este día, hermano, que entrando en el Getsemaní tendremos que quitarnos los calzados de los pies, porque es el lugar más santísimo que hay. ¿Han oído bien? El Getsemaní es el lugar más santísimo que hay. El Getsemaní podemos decir, hermano, que es el día más doloroso de Cristo, donde más aflicción tuvo Cristo. Porque Cristo sufrió más en el Getsemaní que en la cruz. ¿Han oído bien? Cristo sufrió más en el Getsemaní que en la cruz. Tenemos que decir, hermano, que la cruz es la grandeza del Getsemaní. Sí, hermanos. Tenemos que decir, hermano, que la cruz, hermano, es el resultado del Getsemaní. Porque si no se toma la decisión en el Getsemaní, no hay cruz. Pero allá, hermano, en el Getsemaní, donde más dolor tuvo, donde dice la Biblia
que se apartó unos momentos de sus discípulos, dice uno del texto de los evangelios, me parece que es el de Lucas, hermano, y dice, se apartó como a un tiro de piedra y empezó a gemir y a orar al Padre, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Por tanto, tenemos que decir en este día, hermanos, que esa oración tiene tanta potencia, tiene tanta grandeza, porque tengo que decir, hermano, que Jesús en el Getsemaní su sufrimiento era tremendo. Y les voy a decir por qué, hermanos. Porque nosotros tenemos un dolor pasado, un dolor presente, pero no sabemos el dolor futuro. Pero es que Jesús tenía un dolor pasado, tenía un dolor presente y sabía el dolor futuro. Tremendo, hermanos. Si a ti te van a hacer algo, hermano, o estás esperando una operación y tienes miedo, o tienes pánico, ¿qué no tendría Jesús a experimentar los golpes desde el conocimiento que él mismo tenía? Por tanto, nosotros tenemos un dolor pasado, presente, pero él tenía dolor pasado, presente y futuro. Nosotros tenemos la capacidad conforme el dolor. Y conforme el dolor que tengamos, así es nuestra capacidad. Si usted tiene una capacidad 8 en el dolor y los golpes son 10, usted se desmaya, porque es más grande el dolor que su capacidad. Tenemos que decir, hermano, que aquí, hermano, gloria al Señor, tenemos que decir que el dolor era tremendo, porque la capacidad de Cristo no era como la nuestra. La capacidad de Cristo era universal. Y yo digo, ¿por qué, hermano, el dolor fue universal? ¡Aleluya! Oh, esto es tremendo, hermano. Su capacidad era universal, por tanto el dolor era universal. Y si yo digo que si el dolor era universal, tenemos que decir que si el pecado fue universal, el dolor estuvo a la altura del pecado. ¿Han oído bien? El dolor que él tenía estuvo a la altura del pecado y sobrepasarlo. Porque si el dolor era tremendo, la capacidad era tremenda, el amor aún era más tremendo, porque hermano, el amor va dentro del dolor que él tenía. Por tanto, tenemos que decir, el pecado universal, el dolor de Cristo universal, la capacidad universal, pero el amor sobrepasa todos los límites, es infinito. Por tanto, mayor capacidad, mayor dolor, pero la infinitud, mayor amor hacia nosotros. Ahí vemos, hermano, gloria al Señor, la grandeza de Dios, hermano, gloria al Señor, en decir gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Ay, que el amor de Dios es infinito y se nos demostró! Aún en el Getsemaní, hermano, donde dice la Biblia que su cuerpo no aguantaba de tal manera que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. ¿Quién va a tener más dolor que Cristo, hermanos? Ya que por capacidad nos sobrepasa, pero también la sensibilidad de su piel era a flor de piel, ya que nosotros nos limitamos a ciertas capacidades muy sensitivas, pero muy pequeñas. Sin embargo, el dolor de Cristo, aleluya, la sensibilidad de Cristo era al 100%, ya que en él no había pecado, aleluya, ni tenía una naturaleza pecaminosa. Gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Voy a poner al hermano Vicente, aleluya, como moderador, para que quite, hermano, aleluya, a ver si se puede, aleluya. Ahí está, te he puesto como administrador también, hermano, para que quites todos los que pongan mal, hermano, los anules, ¿vale? Vicente, que luego entrará conmigo. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir que el dolor era sensitivo y su sensibilidad de piel estaba a tope, hermano, de tal manera que los golpes eran tremendos. Y tengo que decir que en el Getsemaní, no tan solo porque, miren, ¿qué les voy a decir yo? Les voy a decir algo muy fuerte, ¿no?
Jesús era verdaderamente hombre. Jesús era verdaderamente Dios. Tenemos al Dios hecho hombre. Jesús es una persona divino-humana. Por tanto, esas naturalezas están metidas dentro del núcleo de la misma persona y todo lo que afecta a las naturalezas afecta a la persona. Por tanto, hermano, todo el dolor y agonía que tenía Jesús en el Getsemaní le afectaba a la persona del Verbo. Aleluya, porque era una misma. Su humanidad con su persona había nacido con esa naturaleza humana. Aleluya. Por tanto, la sensibilidad estaba a flor de piel porque el sujeto de atribución que le afectaba era la segunda persona de la Trinidad. Por tanto, hermano, decir, hermano, que Jesucristo era verdaderamente hombre porque tuvo hambre, porque tuvo sed, porque se cansaba, porque dormía, porque estaba limitado en su humanidad, hermano, gloria al Señor. Si decimos todo esto, que eso nos hace clarificar que Jesús es verdaderamente hombre, tenemos que decir que en cierta manera sí, pero ahí no lo veo tan solamente hombre, en que tuvo sed, en que tuvo hambre, en que tuvo dormir y se cansaba, ahí no lo veo tan solo hombre. ¿Cuándo lo veo, hermanos, más hombre? Lo veo en el Getsemaní, ahí sí verdaderamente lo veo humano. ¿Pero por qué lo veo humano? Porque por primera vez veo no tan solo debilidades humanas, carnales, sino debilidades psíquicas. ¡Aleluya! Sí, hermanos, debilidades psíquicas como humano. Y dice la Biblia, hermano, gloria al Señor, que tenemos que decir que él tuvo angustia. Angustia, la palabra angustia viene del griego angosto, oprimido. ¡Aleluya! Era tremendo el dolor, hermano, que tenía en su mente, agonía. ¡Aleluya! Lo dice la Biblia, angustia, angosto, aplastado, aleluya. Pero no tan solo, hermano, tenía angustia, tenía agonía, espanto. Tremendo lo que estaba Jesús sufriendo en el Getsemaní. Pero no tan solo tenía angustia y agonía, sino algo también tremendo, que lo vamos a entender todos. Y les pide a sus discípulos, venir, orad conmigo. Por primera vez Jesús les está pidiendo a sus discípulos que oren con él. Necesita la oración de sus amigos. Gloria al Señor. Necesita que ellos oren con él. Necesita la compañía de sus discípulos. ¿Pero por qué? Porque el texto bíblico dice, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Han oído bien? Mi alma está triste hasta la muerte. La agonía era gigantesca, la tristeza era tremenda, hermanos. Necesitaba la ayuda. Aunque no se la brindaron, hermanos, se quedaron dormidos, hermano. Pero ahí estamos viendo a Jesús humano, ahí. ¡Aleluya! Lo estoy viendo semejante a mí. ¡Aleluya! Cuando tengo días malos, cuando tengo mi Getsemaní, cuando tengo mis tristezas, cuando tengo mis angustias, cuando tengo mis agonías, mis espantos. Jesús experimentó como fiel sumo sacerdote para poder ayudarte en sus experiencias. Sí, él lo sabía, lo sabe mejor que nadie, pero en su humanidad experimentó la agonía, la tristeza hasta la muerte y la agonía, el espanto, hermano, como hemos dicho, hermanos. Aleluya. Yo digo, ¿por qué, hermano? Y ahora me encanta esta frase que siempre la digo y espero que os sea de bendición, porque cuanto más humano veas a Cristo, más Dios es. ¿Lo han entendido? Cuanto más humano veas a Cristo, más Dios es. Aleluya. Su humanidad no eclipsa la gloria que había dentro, que nos habla Colosenses, que en él habita corporalmente, tangiblemente, humanamente, toda la plenitud de la deidad.
¿Qué me dices, Luis? La humanidad no eclipsó la gloria que había dentro. Y yo digo, ¿por qué? Porque el propio Juan dice, y vimos la gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lo han entendido, hermanos? ¡Aleluya! Vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su humanidad no eclipsó, no apagó lo que había dentro, no, sino que la glorificó. ¡Aleluya! Ensalzó a la persona del Verbo su propia humanidad. Y vimos la gloria, sí, hermano, no se eclipsó. Y lo podemos ver, hermano, el ladrón de la cruz, porque aún desfigurado, aún escarnecido, hermanos, el ladrón de la cruz le reconoció como Dios, reprendiendo al otro, ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. ¡Ay, Dios mío! Y aquel ladrón dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en mi paraíso. Y no tan solo lo reconoció como Dios, el ladrón de la cruz, sino aquel centurión, hermano, aún muerto, pudo decir verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Por tanto, tenemos que decir que el Getsemaní es el dolor más agónico que tiene Jesús, porque su dolor es psíquico, su sudor es como gruesas gotas de sangre. Eso se llama una hematoidrosis, hermano, donde los poros de la piel, hermano, revientan de alguna manera por la tensión que hay, hermano, en todo su cuerpo, y la hematodrosis empieza, hermano, a sufrir de tal manera que los poros de la piel empiezan a salir sudor y sangre. Eso se ha acontecido en historias donde se han contado, hermanos, y han hecho cuando el dolor es agónico, cuando ve lo que les viene, hermano, han llegado a sudar gotas de sangre en su propia piel. Y eso se llama una hematoidrosis, hermano. Por tanto, Jesús en el Getsemaní, hermano, gloria al Señor, estaba sufriendo todos nuestros sufrimientos, hermano, que nos merecíamos. Aleluya, porque Cristo es nuestro sustituto. Aleluya. ¿Y qué puedo decir en esta mañana de gloria y de bendición, hermano? Aleluya, que Cristo vino a experimentar todos nuestros sufrimientos, todas nuestras debilidades, todas nuestras tentaciones, toda, hermano, la obediencia, excepto en el pecado. El pecado no, hermanos. Les vuelvo a repetir, Cristo no pudo experimentar el pecado porque el pecado no es una libertad, es una esclavitud, es un defecto. Gloria a Jesús de Nazaret, ya que el primer Adán no lo hizo en pecado. El pecado es una enfermedad contraída, no es algo original nuestro, es una enfermedad contraída, gloria al Señor. Por tanto, Cristo experimentó nuestras debilidades, tentaciones, aleluya, sufrimientos en el Getsemaní, y estando, hermano, en la más agonía, oró 3 veces al Padre, no una, ni 2, ni 3, diciendo las mismas palabras, Padre, si es posible, aleluya. ¿Saben, hermano, dónde está este texto para que se coordine con el contexto bíblico? Lo que dice, hermano, en Hebreos, en los días de su carne, suplicó con lloros y ruegos a aquel que le podía librar de la muerte, y fue oída a causa de su temor reverente. Ese texto tienes que meterlo en el Getsemaní. En los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas a aquel que le podía librar de la muerte. Estaba orando por su resurrección. No dejarás mi alma en el Seol. No dejes, lloraba con súplicas y ruegos. Estaba orando también, hermano, gloria al Señor, por el desamparo de Cristo. Cristo iba a sentir la agonía, la angustia, la tristeza por un momento del desamparo de Dios. Por tanto, suplicaba y decía, Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué les puedo decir? Estaba diciendo,
papá, no hay otra forma. Es muy fuerte lo que voy a pasar. Me vas a desamparar. Voy a sentir el dolor y el agobio que todo hombre tiene. Aleluya. Voy a ser contado con los inicuos. Voy a tener que tomar la copa de la ira de Dios, que tanto se ha hablado. Voy a sentir la copa de la ira. La voy a tener que tomar. No hay otra forma. Era la copa de la ira, hermano, que tanto se habría dicho: yo derramaré la copa de mi ira sobre las naciones. Pero también hay otra copa de la ira que Cristo sufrió por todos nosotros. Y es la que dice, este texto ya se escapa ya de nuestra memoria. Oh, es tremendo lo que dice Apocalipsis 14:10. Escuchen bien este texto. Y él también, escúchenme, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro del cáliz de su ira. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Este es el tormento del infierno. Él también beberá, el que se deje sellar, y el infierno beberán el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz sagrado de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios y del Cordero. Esta era también la copa. Jesús iba a estar en el desamparo. Después les explicaré lo que significa desamparado. Iba a tomar la copa y ahora Jesús, en la agonía, en la tristeza, le decía al Padre: pero Padre, no hay otra forma. Estar un poquito sin ti. ¿Me vas a dar la espalda? Voy a sentirme solo en mi lado humano, no en lo divino. Nunca hay separación. Pero Cristo ha experimentado en su lado humano el desamparo de Dios. Y yo me imagino al Padre allá, los dos en una conversación. Pero no hay otra forma, Padre. Yo creo que el Padre va con la copa de la ira y le dice: hijo mío, tú y yo siempre hemos bebido de la copa de nuestro amor. Siempre. Porque tú vives en mí y yo vivo en ti. Tú y yo uno somos. Hay una comunión eterna. Y siempre estamos bebiendo de la misma copa, porque el amor es eterno por haber tres personas en la Trinidad. Siempre hemos bebido de la misma copa, pero quiero decirte que si tú bebes la copa de mi ira, el mundo beberá la copa de mi amor. Por tanto, tienes que beber, tú eres el sustituto. Agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de creación y de redención. La redención está en esto, en que tú bebas la copa de mi ira. Tú eres el sustituto. Todo lo que se merece la humanidad va a ser echado sobre ti imputadamente y vas a tener que beber la copa de mi ira. Pero si tú bebes la copa de mi ira, el mundo beberá la copa de mi amor. Y cuando el Hijo entiende esto, empieza a decir, quebrantado y llorando: pues no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Ay, Dios mío de mi vida! No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Aleluya! Por tanto, tenemos que decir en esa voluntad, iglesia, hermanos que me estáis escuchando, en esa voluntad de obediencia estuvo la grandeza, hermano, gloria al Señor, de nuestra salvación. Aleluya, es en la obediencia, porque, ay, Dios mío, lo que me viene. Tu obediencia determina tu amor hacia Dios. Vuelvo a repetirlo, mastíquenlo bien. Tu obediencia determina tu amor hacia Dios. La obediencia del Hijo fue un amor tan grande
que se demostró en el Getsemaní, en la decisión donde fue el Getsemaní, que la obediencia de Cristo determinó el amor hacia el mundo. A los golpes, al dolor, a la agonía, determinó el amor hacia el mundo y hacia todos nosotros. ¡Oh, le amo a Dios! Ahí está, hermano, la grandeza del sacrificio. Su amor se ha derramado a toda la humanidad. En la obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Aleluya! Por tanto, tenemos que decir que nuestro amor, nuestra obediencia determina mi amor hacia Dios, y Él determinó que la obediencia al Padre en beber la copa de la ira, del desamparo y de la muerte, determinó que el amor llega hasta la muerte y aún más, hasta la muerte de cruz, porque fuerte como la muerte es el amor. Ahora lo entiendo, sudamita. Fuerte como la muerte es el amor. El amor es más fuerte que la muerte. Amén. Gloria al Señor. Ahí está mi Jesús agonizando. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Ahí está el Getsemaní, hermano. Hermano, quitémonos nuestros cansados. Hay tanta profundidad ahí, hermano, en el Getsemaní. He dicho antes y lo vuelvo a repetir, que la cruz es el resultado del Getsemaní. Vuelvo a repetirlo, la cruz es el resultado del Getsemaní. Si no hay decisión en el Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya, en la cruz no se hace. Pero hay, hermano, la agonía del Getsemaní, la determinación en el Getsemaní fue el resultado, la cruz. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. En aquella misma hora, hermano, vinieron aquel Judas, aquel hermano, gloria al Señor, que por monedas de plata, aleluya, por monedas vendió a mi Jesús, y fue, hermano, el primero en la turba, sobre quien dé mi beso a ese coger. Me da ganas de llorar. Sí, porque a veces todos nosotros tenemos un Judas dentro. Sí, y un Tomás que duda, un Tomás que duda y un Pedro que niega, que sí que lo tienes. Menos mal que tienes un Juanillo que se recuesta en el costado de Cristo y escucha los latidos del corazón. Pero qué mal, hermano. Prefirió Judas, escúchenme, prefirió Judas estar, hermano, el primero en la turba donde iban a coger Jesús, que en la retaguardia cogiendo ofrendas. Dios mío de mi vida, ¿cómo habrá personas que sean como Judas? Que prefieren estar en la primera planta, hermano, y los primeros, hermano, en la turba, que acogen a Jesús, hermano, que están en la retaguardia cogiendo ofrendas. ¡Ay, qué bueno! ¡Que Dios nos ayude a no tener Judas dentro de nosotros! Que donde Dios nos ponga, ahí vamos a florecer. Queremos siempre ser los protagonistas, los primeros, los Judas del siglo XXI. Pero Dios nos ayude a vivir, hermano, donde Dios quiere que teamos. Ya vale tanto protagonismo, porque el que se hace protagonista, hermano, de la causa de Dios, se convierte en un Judas a voz alta. ¿Han oído bien? ¡Oh, esto es tremendo, hermano! Me ha salido ahora. ¡Aleluya! El que se cree el protagonista del Evangelio, que piensa que él es el primero de la iglesia, que él es el mandamás de la iglesia. ¡Aleluya! Y si la iglesia subsiste porque él quiere, hoy te tengo que decir, te estás comportando como un Judas, hermano, en la primera de la turba. Pero donde Dios quiere que te pongas, ahí ponte y florece y sé de bendición. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Y lo cogieron y lo llevaron, hermano. Y empezaron, hermano, a golpearle. Aleluya, lo pusieron sobre un tronco, hermano. Cuando ustedes han visto la pasión de Cristo, más o menos se asemeja a ello, hermanos. Donde dice, hermano, que lo pusieron, hermano, en el pretorio. Los romanos de aquel entonces, según dice la historia, bebieron más de lo normal para no tener misericordia. Y escarneciéndole, hermano, empezaron a golpear, hermano, sus espaldas. De tal manera, hermano, que nos dice
el Salmo 129:3, que sobre mis espaldas araron grandes surcos los aradores. Dios mío de mi vida. Sobre mis espaldas araron grandes surcos los aradores. Eso nos está enseñando, hermanos, que los romanos de aquel entonces, que estaban muy bebidos, hermano, para no tener misericordia, empezaron a golpear con aquel látigo que le llamaban frangelum, donde había 6 o 7 cuerdas, y al final de cada cuerda ponían o cachos de huesos bien afilados, o plomo, o metal, hermano, donde cuando golpeaban, hermano, salían cachos de carne. Muchos han llegado a decir, fueron 39 latigazos, 40 como uno, hermano, menos uno, decían, hermano, pero esa era la costumbre judía. Pero es que la costumbre, hermanos romanos, no era así. A Jesús le pegaron más de 200 latigazos, dice la historia. Y no tan solo golpearon en sus espaldas más de 200 latigazos, sino que en sus piernas con varas golpeaban sus propias piernas. Aleluya, haciéndole claudicar, haciéndole, hermano, el mal. Aleluya. Eso es lo que dice la historia original y lo que dice la Biblia. Sobre mis espaldas, por 40 latigazos menos uno, no se hacen grandes surcos, pero sí con 200 latigazos. Y más con el látigo flagellum quitaban cachos de carne de tal manera que se podía ver para mí, hermano, los huesos, las costillas de Cristo. Aleluya, el dolor es tremendo. Acuérdense de la capacidad del dolor. Acuérdense que le he dicho que según la capacidad está el dolor. Si Jesús tiene una capacidad universal, su dolor era capacidad universal y su sensibilidad inimaginable. Por tanto, el dolor era tremendo. Y yo digo, ¿por qué? Porque te amaba. Es el amor, el termómetro de toda la obediencia de Cristo. Su amor hacia ti fue hacerse el sustituto de toda la humanidad. Más de 200 latigazos pegaron, hermano, en sus piernas, brazos también, de tal manera, hermano, que cambió su parecer humano. Ya no era un parecer humano, parecía un monstruo. Cuando ustedes ven la pasión de Cristo, todavía tiene figura humana. Jesús no tenía figura humana. No tenía parecer humano, nos dice la Biblia. Estaba irreconocible. Dios mío de mi vida. ¿Te ibas imaginando ya el dolor y la agonía de Cristo? ¡Aleluya! Perdió su parecer humano. Dios mío de mi vida. Y no tan solo eso, sino que lo vistieron con un vestido de escarlata. Le pusieron una corona de espinas. Cada espina tenía entre 6 y 7 centímetros de aquel entonces. Y con la corona, hermano, le golpeaban con varas en la corona para que clavarían sus propias sienes. Dios mío de mi vida y de mi corazón. Y lo vistieron con vestiduras de escarlata. Parece ser, hermano, que se estaban burleando, pero estaban cumpliendo un acto de limpieza. Asómbrense ahora. Los romanos pensaban, hermano, y se estaban jugando con él a la gallinita ciega. Y pensaban que lo estaban haciendo como jugando con él, pero estaban haciendo un acto de limpieza. ¿Y saben cuál era el acto de limpieza? Es que cuando un leproso, ¡ay, qué bueno! Cuando un leproso era sanado y la lepra había desaparecido, primero tenían que tener un cordero, sacrificarlo. Allá estaba el cordero. El que dijo Juan el Bautista, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo, tenía que tener púrpura, escarlata. ¿De qué fue vestido Jesús? De púrpura. Segundo, tenía que tener hisopo. En la cruz del Calvario le dan un hisopo. Y tenía que tener madera de cedro. Cristo fue clavado en madera de cedro. Eso eran los símbolos
que representaban la limpieza del leproso. Léanlo si quieren, hermano. Gloria al Señor. Cristo estaba haciendo el acto de limpieza más grande del universo. Nos iba a limpiar de la lepra del pecado, porque allá estaba el Cordero, allá estaba la púrpura, allá estaba la madera y allá estaba el hisopo. ¡Amén! Ahí estaba la limpieza más verdadera en su sangre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Padre por darnos a sus hijos! ¡Gloria al Hijo por sacrificarse en la cruz del Calvario! A mí nadie me quita la vida, la pongo yo. Y gloria al Espíritu Santo que nos aplica todo el sacrificio de Cristo hacia nuestras vidas para ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Por tanto, tenemos que decir tremendamente, con quebranto en mi corazón, hermano, estoy sintiendo a Dios. Allá estuvo, hermanos, me golpearon, cogieron una cruz, hermano, gloria al Señor, y la llevó hacia la cruz, hacia el Gólgota. Las calles de allá eran muy estrechas, hermano, por tanto, tenía que hacer muchas cosas para llevar la cruz tan grande. La cruz pesaba más o menos entre 70 a 80 kilos, de tal manera que nos dice, hermano, gloria al Señor, los grandes historiadores, que la cruz pesaba 70 a 80 kilos, hermano. Y la llevó, hermanos, de tal manera que era el dolor tan fuerte, la grandeza tan fuerte del dolor y la agonía, que ya no podía. De tal manera que tuvieron que llamar a Simón de Cirene, que venía del campo. Y cuando venía del campo, hermano, le ayudó a llevar la cruz. Cuenta la historia, que es fidedigna, aleluya, que aquel hombre cuando llevó la cruz fue tanto el impacto a llevar a Jesús que él quedó impregnado de la gloria de Dios, de tal manera que cuenta su nombre de Alejandro, aleluya, que era padre de dos grandes siervos de Dios, aleluya, y nombra la palabra Alejandro, aleluya, gloria al Señor, de tal manera que puede ser, que era Simón, hermano, Simón de Cirene, era hijos de Simón Simón de Cirene, por tanto, era Alejandro y el otro eran hijos de Simón, que era el que llevó la cruz y que se hicieron grandes siervos de Dios, cuenta la historia, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Sus hijos eran Alejandro y no me acuerdo del otro nombre, que eran hijos de Simón el de Cirene, el que llevó la cruz y quedó impregnado, aleluya, de tal manera quedó asombrado y se convirtió a Dios, aleluya. Cuando llevaron a la cruz, hermano, gloria al Señor, lo pusieron más o menos como hace la pasión de Cristo, pero quiero deciros una nota muy importante, escúchenme, hermanos. La pasión de Cristo que tiene esa película de Mel Gibson no es el 100%, solo se acerca, según dicen los teólogos, al 40% de todo lo que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Han oído bien? Esto es tremendo, hermanos. Solo se acercan al 40%, no llegan ni al 50% de todo lo que Cristo sufrió, porque los romanos eran expertos en golpear sin matar. Eran tremendos, hermanos. Por tanto, el dolor, la agonía, todo lo que hemos visto en la pasión de Cristo de esa película solo se acerca al 40 o al 50, no llega ni al 50% de todo lo que le hicieron a Jesús, de tal manera que parecía un monstruo humano, hermanos. No tenía parecer humano, nos dice la Biblia. Y cuando fue llevada a la cruz del Calvario, hermano, se pusieron encima de la cruz, hermano, aleluya, y los clavos, que medían más o menos 12 centímetros, no fueron clavados por la palma, no, porque si no se habían desgarrado. Fue llevado, hermano, por aquí, más o menos, por la muñeca, donde hay un vértice, hermano, donde hay un agujero, donde un clavo puede ser traspasado. Pero cuando clavas por ahí, hermano, con ese clavo, hay un nervio que le llaman el nervio medio, donde el dolor es agónico hasta no poder más. Es uno de los peores dolores que hay. El nervio medio que está aquí mismo, hermano, para clavar, hermano, la clavo, rasgó el nervio medio de tal manera que para mí las manos de Cristo quedaron engafetadas así, hermano.
Podemos decir, hermano, que cuando dicen, hermano, cuando le hemos visto en la pasión de Cristo, que clavaron sus manos y al otro, hermano, no llegaba, es verdad. Originalmente es verdad, ¿por qué? Porque descoyuntaron no el hueso del brazo, no, la Biblia enseña que eso es un dolor aún más agónico, dentro del nervio medio es agónico, no es menor, pero es tan agónico como ello, que dice la Biblia, descoyuntaron todos mis huesos y todos ellos puedo contarlos. Cuando arrancan el brazo, ¿se acuerdan, hermano, en la pasión de Cristo? No fue su brazo, fueron todos sus huesos descoyuntados. Aleluya, aleluya. Y cuando lo subieron, hermano, el dolor era más intenso. ¿Por qué era más intenso, hermanos? Porque a causa de la gravedad, hermano, el cuerpo tiende a caer para abajo, ya que sus tobillos también fueron clavados dentro de un vértice, hermano, que sobresalía, hermano, en el madero, hermano, y ahí se sujetaba como podía por medio de los clavos que estaban clavados, hermano, y por causa de la gravedad el cuerpo caía, hermano, y los omoplatos y las costillas se oprimían en sus pulmones de tal manera que impedía la respiración, de tal manera que muchos crucificados morían, hermano, agonizando, hermano, porque no tenían oxígeno, morían, hermano, ahogados, porque sus propios omoplatos y las costillas se clavaban dentro de sus pulmones, hermano, y les impedía respirar, de tal manera que con mucho esfuerzo tenían que ponerse y respirar y otra vez para abajo, hermanos. Dios mío de mi vida, esto es verídico. Como el que les estoy hablando, hermano, lo he estudiado muchísimo, hermano, gloria al Señor. Por tanto, el dolor, hermano, según la historia, era así. Muchos crucificados habían muerto, hermano, agonizando, porque no podían respirar. Jesús tenía que hacer lo máximo, hermano, gloria al Señor, para poder respirar. Dios mío de mi vida y de mi corazón, era tremendo la agonía. Gloria a Jesús de Nazaret. Pero tengo que decir que esto fue por amor a ti. Esa fue la causa. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el amor de Dios en ofrecer a su Hijo. Y tengo que decir una verdad muy grande, pero tengan cuidado, esta es la gran verdad. No tan solo se dio Cristo en la cruz, fueron los tres. Dios mío, ¿qué dices? Sí, fueron los tres, aunque uno murió y uno agonizó, pero fueron los tres que piensan que el Padre le estaba dando, que era impasible al dolor del Hijo. Por favor, aleluya, Dios tiene sentimientos divinos. Por tanto, en ofrecerle, hermano, era lo más grande que él tenía. Por tanto, si Jesús en los golpes, en la agonía, en la angustia, aleluya, y en la cruz del Calvario agonizaba, el Padre también, lo piensen ustedes. ¿Qué harías tú con tu hijo, hermano, que está agonizando delante de ti? Pues tú tienes capacidad pequeña, imagínate la capacidad de Dios en ofrecernos lo que más quería, a su propio Hijo. Y el Espíritu Santo también te estaba. Pues dice la Biblia en Hebreos capítulo 9 que fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno. Oh, el Espíritu Santo también participó ahí, hermano, pero uno es el que murió, Uno es el que fue el sacrificio. Pero los tres estaban ahí combinados, hermano. Gloria al Señor, aleluya, sin separarse ni un momento. Porque el Padre está en el Hijo y el Espíritu Santo dentro del Padre y del Hijo. Eso es la pericónesis, hermano. Por tanto, es verdad que uno es el que agonizaba, el que era el sustituto de la humanidad. Pero los otros dos, las otras dos personas de la Trinidad también estaban en el mismo dolor y agonía, en ofrecer a su Hijo y en estar ahí el Espíritu Santo para ofrecerlo mediante el Espíritu Eterno. ¡Qué tremendo, hermano, es eso! Por tanto, tenemos que decir que la agonía fue tremenda, el dolor fue tremendo. ¡Oh, gloria al Señor! Me encanta esto, hermanos. ¡Cuánto amor, hermano! Y vamos a hablar, hermano, ahora solo un panorama. No voy a estar muy profundo, pero sí un panorama acerca, porque hemos visto en Jesús que por primera vez el cielo besó este mundo.
en Jesús. ¿Han oído bien? Por primera vez el cielo besó este mundo. En Jesús vimos temporalidad y eternidad. En Jesús vimos bienaventuranza eterna y la angustia temporal. En Jesús vimos la omnipotencia y la debilidad también. En Jesús vimos la omnisciencia y la ignorancia también. En Jesús vimos la inmutabilidad y la mutabilidad de crecer como cualquier hombre y aprender. En Jesús vimos la infinitud y la finitud de su humanidad. En Jesús vimos, hermano, lo más grande. ¿Y qué es? Que Dios sobre su trono está sentado, pero debe ser un bebé en una cuna. ¡Oh! Jesús antes de ser humano estaba en su trono y ahora debe ser un bebé en una cuna. Jesús es el creador del trueno, pero también es un ser, un bebé, que llora por la leche materna de su madre. En Jesús vimos una causa única e irrepetible. Por eso nuestro hermano Pablo no puede aguantar tanto y dice: dos cosas no puedo saberlas, ni las sabré. Necesitaré toda la eternidad para comprender algo. Pero nuestro hermano Pablo dijo: del cielo, dice, no ha subido a corazón de hombre. No lo sé, explicaros lo que yo he visto. Pero también nos dice en Timoteo: grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No lo entiende. ¿Qué? ¡No lo entiendo! ¿Cómo puede ser que lo infinito se haga finito? ¿Que lo grande se haga pequeño? ¿Qué puede ser? Y no cambie nada en él. Oh, pero ¿cómo puede ser que un océano entre en una botella o en un vaso de agua? Pero puede ser eso. ¡Se hizo! ¿O no entienden? ¡Se hizo! Si Dios es más sublime que los cielos y más grande que el universo, ya que Él no vive en el universo, sino que el universo vive dentro de Él, ¿cómo puede ser que entre en la matriz de una mujer y en el óvulo de 1,5 milímetros y empiece a autolimitarse y a soportar 9 meses en la matriz de María y nazca como cualquier hombre? ¿Lo entiendes tú? Yo no lo entiendo, pero en Jesús lo entiendo. Oh, gloria a Dios, hermano. ¿Cómo puede ser? Claro, es que la causa... Por eso hay muchos que cuando quieres entender... Escúchame, esto es una palabra fuerte. Cuando quieres entender a Jesús con una mentalidad humana, nada, ni gota. Por eso hay muchos que se hacen la pregunta: ¿cómo puede ser que Dios se haga hombre? Claro, tú no lo entiendes. Pero se hizo. Claro, se hizo. Y eso es indiscutible lo que nos dice el texto bíblico. Claro, porque lo que se hizo fue una ilógica humana, pero una lógica de Dios en su amor, que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, y el Padre nos ofreció todo lo que Él tenía a su Hijo y a su Espíritu Santo. Ahora, claro, si quieres entender a Dios con una mente humana, pues apaga y vámonos, hermano. Aleluya. Le dijo al gran maestro Nicodemo: si te hablo las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te hablaré de las celestiales? Por favor. Aleluya. Pero esto todo se hizo, hermanos, y es tan cierto como que me estáis viendo. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir en este día, hermano, que su amor llega hasta la muerte y muerte de cruz. Ven dando que me gustan, porque si no me cierran el canal, ¿vale? Dando me gusta, yo no sé por qué es esto, dando me gusta, corazones, lo que sea, hermano. Aleluya, sí, hermanos, para que si no se apaga, porque los del TikTok necesitan eso, hermano, corazones, que estés ahí moviendo y que todo marche bien. Hermano, hasta ahora sabiendo, pero sigan haciéndolo. Por tanto, vamos a ver la primera
la palabra, unas cuantas palabras de la cruz, no voy a hablar de todas, pero sí voy a hablar la primera que dice, Padre mío, o sea, perdónalos porque no saben lo que se hacen. ¿Por qué es esta pregunta, verdad? Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen, la primera palabra de la cruz, hermanos. Y esta palabra tiene mucha consistencia, tiene mucha grandeza. Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. La primera palabra, acuérdense que se llama Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Sí, los corazones es aquí, estos. No hay donde se escribe, sino aquí. Exactamente. ¿Por qué? Claro, el pueblo hebreo dijeron unas palabras que dijeron, tu sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Según la ley, hermano, del atalaya, si el atalaya avisara y el pueblo no quisiera y aún mataran al atalaya, la sangre del atalaya vendrá sobre el pueblo. Más si el pueblo estaría ahí bien y el atalaya no avisara, entonces la sangre del pueblo vendrá sobre el atalaya. Jesús, el Verbo Eterno, era el atalaya que venía a este mundo y en el mundo estaba. Y vino a avisar. Y vino, hermano, a su pueblo, a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. También, hermano, en los últimos días donde Jesús está en un monte, hermano, empieza a llorar y a decir, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Él estaba, ay pueblo mío, porque no conociste el día de vuestra visitación. Por tanto, cuando dijeron el pueblo en el sacrificio y cuando estaban juzgando a Cristo, dijeron, tu sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Según la ley del atalaya, la sangre de Cristo les había vengado en venganza y los habría, hermano, vengado a tope contra ellos. Pero si la sangre de Cristo hubiera tomado venganza, no sería mejor sangre que la de Abel. ¡Aleluya! Por tanto, lo que Jesús está hablando en la cruz del Calvario es, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Los ató en ignorancia, no en conocimiento. Por tanto, si la ley de la atalaya era para venganza, la ley de la ignorancia contrarresta la ley de la atalaya y los ata en ignorancia. Y cuando ata a su pueblo en ignorancia, hermano, empieza a ver el espíritu de estupor, lo que dicen Romanos, para que viéndolo vean, escuchándolo oigan, y cuando ellos se convierten de corazón yo les perdone. Les habría puesto el velo de la ignorancia, hermanos. Pues dice el texto de la Biblia, Dios pasando por alto los tiempos de la ignorancia, los ató en ignorancia, porque la ley de la ignorancia contrarresta la ley de la atalaya. Por tanto, no levanta juicio, ni venganza sobre su pueblo, sino que los ata en ignorancia, para que viéndolo vean, escuchándolo oigan, y cuando ellos se conviertan, yo los perdone. Aleluya. Por tanto, ahora el pueblo de Israel están cegados. Aleluya, por eso dice la Biblia, ¿ha desechado Dios a Israel? Dice, en ninguna de las maneras, lo ha endurecido en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y entonces Israel será salvo. ¿Han oído bien? ¿Ves? Lo ha endurecido en parte, le has dado espíritu de estupor. No los ha condenado, los ha dejado en ignorancia, disciplinado. ¿Ha desechado Dios a Israel? Dice, en ninguna de las maneras, lo ha endurecido en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y entonces Israel será salvo. Habrá un día que Israel clamen al que crucificaron, será quitado su velo y Dios salvará a su pueblo. ¿Ves? Ahí está, hermanos. En la semana 70, hermanos, se cumplirá a lo último, hermano, porque dice que reconocerán al que crucificaron. Ahí está. Por tanto, esa palabra, Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. Es por esto mismo, hermanos. Aleluya. Porque los ató, hermano, en espíritu de estupor, viéndolo vean, escuchándolo oigan, y cuando ellos se arrepientan, yo les perdone. Ahí está, ¿ves? Por eso es esta palabra.
Una de las segundas palabras, hermano, que quiero también hablar, que me viene de la memoria, no hay nada escrito, es el ladrón de la cruz, hermano. En el ladrón de la cruz hay un hecho gigante, sublime, hermanos. Y era, hermano, que el dolor era agónico. He dicho, hermano, de tal manera, como he dicho antes, la ley de la gravedad era tremendo, no había, hermano, para hablar, hermano, tenía que hablar lo necesario, porque cada respiración para Cristo era un dolor agónico, hermanos, ya que los omoplatos, hermanos, se clavaban, las costillas también se clavaban dentro, aleluya, de sus pulmones y les impidían respirar, aleluya, por tanto, cada levantada era una respiración, hermano, era agónico lo que estaba pasando en la cruz del Calvario, y uno de los ladrones, aleluya, le dijeron, si eres el Hijo de Dios, había escuchado. Lo había escuchado en la palabra. Si eres el Hijo de Dios y tanto poder tienes, desclávate y entonces nos salva a nosotros. Pero si Jesús se desclava, va. A ver.